y compartir pantalla. Bien. Vamos a seguir con soluciones, ¿sí? Recuerden que ustedes ya empezaron a ver algunas propiedades de las soluciones como las que determinan la concentración, la solubilidad, etcétera, ¿sí? Y hoy vamos a ver lo que son las propiedades coligativas de las soluciones, que algunos de estos conceptos los van a volver a ver el año que viene, por ejemplo, como, por ejemplo, la actividad de agua unida a la presión de vapor de una sustancia, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a trabajar con soluciones siempre que son acuosas, ¿sí? O con soluciones donde el solvente, a pesar de que sea un solvente orgánico, el soluto, que también es orgánico, obviamente, porque en general siempre tienen que recordar que lo similar disuelve lo similar, ¿sí? La particularidad de este apartado que vamos a ver es que siempre el soluto tiene una presión de vapor, es decir, que su punto de ebullición tiene que ser menor, ¿sí? El del soluto, el del solvente al del soluto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una mezcla de alcohol y agua, o benceno y éter, o cloroformo y metanol, por ejemplo, ¿sí? Que los dos son líquidos y que de alguna manera los dos pueden escapar a la fase vapor, ¿sí? La presión de vapor de esa solución va a estar dada por los dos componentes, tanto por el soluto como el solvente. En cambio, lo que vamos a ver nosotros siempre son soluciones que están conformadas generalmente por un solvente que tiene un punto de ebullición mucho más alto que el soluto que está disuelto en él, ¿sí? Y que por otro lado el soluto es un soluto que no solo es no volátil, es decir, no solo tiene una presión de vapor y un punto de ebullición más bajo que el solvente, sino que además es no iónico. Por ejemplo, la glucosa, sacarosa, urea, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no iones? Porque si yo, por ejemplo, disuelvo cloruro de sodio en agua, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuál es su solubilidad, es decir, la constante de producto de solubilidad. No todas las sales se disuelven de la misma manera, eso lo vimos cuando vimos la saturación por cada 100 gramos de agua. Para las distintas sales, el grado de solubilidad es distinto, o sea que hay que calcular algo más. Entonces, para no meternos en ese terreno, solamente vamos a considerar solutos que no sean ionizables, es decir, que no conformen iones, ¿sí? Por lo menos por ahora. Entonces, las propiedades de las disoluciones o soluciones químicas dependen de, primero, la naturaleza del soluto, ¿sí? Entonces, acá tenemos propiedades que son constitutivas, como la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, etcétera, ¿sí? Y después de la concentración del soluto en la disolución. Y ahí es cuando aparecen las propiedades coligativas, que son 4. Uno es la disminución o abatimiento de la presión de vapor de la solución, ¿sí? El aumento del punto de ebullición o aumento ebullioscópico, la disminución del punto de congelación o lo que es la disminución del punto crioscópico, y por último la presión osmótica. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿está claro? Entonces, como dije recién, las propiedades coligativas dependen de alguna manera de la concentración del soluto y no de la naturaleza del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una solución 1 molal de urea, 1 molal de sacarosa o 1 molal de, de glucosa, ¿sí? O galactosa, las propiedades coligativas van a ser exactamente las mismas, no van a cambiar. Es decir, que depende solamente de la concentración. Piense que la glucosa es un monosacárido y la sacarosa es un disacárido. Es decir, que la masa molar es totalmente distinta. Uno tiene una masa molar de 180 gramos por mol y el otro tiene una masa molar de 342 gramos por mol, porque es un disacárido, es la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Con lo cual, solamente depende de la concentración molal en la solución y no de la naturaleza del soluto, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? No guardan relación con el tamaño, por lo que dije recién, ¿sí? La sacarosa es un disacárido, o sea, son dos
monosacáridos unidos por la unión glicosídica, en cambio la glucosa o la galactosa son monosacáridos, ¿sí? Y son solo función de, alguna manera, de lo que hacen con el solvente, es decir, ocupar un lugar. Por ende, a ver, si vamos a la primer filmina, la que tenemos acá, fíjense una cosa. ¿Qué es la evaporación? ¿Sí? Yo algo ya creo que mencioné en las teorías anteriores. Cuando uno tiene el fenómeno de evaporación, las moléculas que están en la superficie del líquido pueden romper los enlaces puente de hidrógeno, que son dos, a la cual se encuentran, ¿sí?, adheridas a las moléculas que están por debajo, y escapar a la fase vapor, ¿sí? Obviamente el fenómeno de evaporación depende de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor es la tasa de evaporación. Eso lo podemos ver tranquilamente en los procesos de invierno y verano, ¿sí? Si yo en invierno lavo un piso, va a tardar más en secar que en un día cálido de verano, ¿sí? Ahora, si yo le agrego un soluto a este solvente, el soluto va a ocupar un lugar, va a estar solvatado, va a estar disuelto. Con lo cual, al ocupar un lugar en la superficie, las moléculas que escapan a la fase vapor son menos. Las moléculas de agua, que son las únicas que pueden escapar a la fase vapor, ¿sí? Porque dijimos que el punto de ebullición del soluto tiene que ser mucho, mucho más alto, mucho más alto. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, la glucosa debe tener, búsquenlo después el punto de ebullición de la glucosa, pero es muchísimo más alto que el del agua en estado puro, ¿sí? El agua, ¿en qué estado entra en ebullición? ¿A qué temperatura el agua ebulle o hierve? A nivel del mar, ¿no? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, ¿sí? Si yo tengo el cloruro de sodio, por ejemplo, que es una sal, por poner un ejemplo, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Funde recién o sea, se pasa de estado sólido a líquido por encima de los 300 grados centígrados, y de ahí hay que pasarlo a vapor, o sea que necesito mucha temperatura, ¿está? Entonces, y eso es lo que dice acá abajo, ¿sí? Que el efecto de las partículas que están disueltas, es decir, las partículas del soluto, sobre la presión de vapor del disolvente es disminuirla. Por eso se disminuye la presión de vapor de la solución, ¿sí? Entonces, con esto, la forma que tenemos de expresar la concentración, siempre recuerden que es la fracción molar, ya la vimos, que es el número de moles del soluto, en este caso, o del solvente, cualquiera de los dos, sobre el número de moles totales, y siempre va de 0 a 1. Y la molalidad, que la molalidad, recuerden que es el número de moles de soluto dividido los kilogramos de disolvente. Recuerden que es la única forma de expresar una unidad de concentración en donde en el denominador tengo solamente al disolvente, es decir, a la sustancia que disuelve, no tengo a la solución. Tanto en la molaridad como en la normalidad, como en el porcentaje de masa en volumen, yo tengo el volumen de solución. En cambio acá tengo únicamente la masa del disolvente, expresada en kilogramos. ¿Está claro? Y la ventaja de esto es que no varía con la temperatura. Las unidades son moles por kilo. La molaridad ya la habíamos visto, las unidades son moles por litro, la desventaja es que varía con la temperatura. La ventaja que es mucho más fácil medir el volumen final de la solución, porque uno agrega el soluto, lo lleva a un volumen determinado y tiene volumen total. Y la normalidad se usa únicamente hoy en día en clínica médica para expresar algunos iones, ¿sí? El sodio, el potasio, etc. El calcio iónico. Pero prácticamente es una forma de expresar la solución que se dejó de utilizar, ¿sí? Después tienen el porcentaje peso en peso y las partes por millón. Acá tienen un resumen, que lo pueden tener el día del parcial, ¿sí? Para ver en qué se expresan las unidades y qué tienen de particularidad cada una. Bien, entonces, modelo de una disolución ideal, o ley de Raoult, ¿sí? Generalmente, lo que uno supone que cuando va agregando soluto a un solvente para formar una solución, a medida que le va agregando cantidades de soluto, este científico lo que vio
es que la presión de vapor disminuía en forma proporcional a la cantidad de soluto agregado. Es decir, cuando yo le voy agregando cada vez más soluto, la presión de vapor es menor. Y fíjense que esto se usaba antiguamente como un método de conservación. ¿Cómo se transportaban las carnes antiguamente, cuando no había métodos de poder refrigerar? ¿Cómo transportábamos las Con carnes? sal. Con sal, ¿sí? Se deshidrataban. Entonces, de esa forma, los microorganismos no tenían cantidad de agua libre, eso lo van a ver en el que viene como actividad de agua en técnica dietética y lo van a ver en microbiología conmigo, ¿sí? Entonces, uno podía transportar carne sin ningún problema, ¿sí? Porque no había métodos de refrigeración. ¿Sí? Y normalmente lo que tenemos que ver es que cuanto más se le agrega, más disminuye la presión de vapor. Ese es el secreto de las salazones, ¿sí? Que lógicamente le agrega una gran cantidad de sal, el producto se deshidrata y se puede conservar más tiempo. Entonces, la presión de vapor de la solución, que está en relación en estado puro o en la solución, va a cambiar en forma proporcional cuanto más soluto le agregue. ¿Por qué? Porque va a disminuir va a disminuir la fracción molar del disolvente. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Que es lo que está acá. Cuando yo tengo el solvente en estado puro, ¿sí? Cambios de temperatura hacen que pueda cambiar, ¿sí? La fase vapor. Pero si yo le agrego un soluto, ahora le voy a tener que agregar más temperatura, ¿sí? Y la presión de vapor va a cambiar. Va a cambiar significativamente. La ley de Raoult se expresa como que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del disolvente, ojo con esto, o solvente, por la presión de vapor del disolvente o solvente en estado puro. Para esto, obviamente, en soluciones acuosas hay tablas, en donde, dependiendo de la temperatura, me dice cuál es la presión de vapor del solvente en estado puro. Y fíjense que cuando esto le agrego más soluto, ¿sí? Va a disminuir cada vez más. Entonces, la presión de vapor va a disminuir en forma proporcional a la fracción molar del disolvente, que cada vez va a ser menor. Aumento ebulloscópico, ¿sí? O aumento del punto de ebullición o temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de ebullición, recuerden que es aquella a la cual, ¿sí? El líquido puede vencer la presión atmosférica, ¿sí? Porque la iguala. Entonces, cualquier molécula, porque en la evaporación, recuerden que solamente las moléculas que están en la superficie del líquido pueden pasar a la fase vapor. En cambio, en la vaporización, cualquier molécula puede pasar al estado de vapor. Cualquiera de las que esté, porque cuando ustedes ponen a hervir agua, fíjense que en el seno del líquido se forman burbujas. Esas burbujas son de vapor de agua, que ya está a 100 grados centígrados, asciende rápidamente y escapa a la atmósfera, porque vence la presión atmosférica. ¿Está claro? Entonces, cuando uno agrega un soluto no volátil, ¿qué va a ocurrir? Este soluto ahora ocupa un lugar en la solución. Y como su punto de ebullición siempre es mucho menor al del agua, ¿sí? Va a hacer que se retarden porque hay menos moléculas que pueden pasar a la fase vapor. Y esto hace de que haya que elevar la temperatura para que puedan pasar las moléculas al estado gaseoso. Entonces ahí va un aumento del punto de ebullición o aumento ebulloscópico. ¿Está claro? Y esto también es una consecuencia de la concentración molar de la solución, ¿sí? Fíjense que esto se ve así. Si yo tengo, ¿sí? El solvente puro sería este. La solución hace de que si el solvente tiene una temperatura la cual pasa a la ebullición a 100 grados centígrados, la solución va a pasar a una temperatura mayor. Por eso uno puede calcular la variación de la temperatura de ebullición como una constante que está tabulada, la van a tener en el parcial, ¿sí? Que se llama constante ebulloscópica, por la concentración molal, es decir, el número de moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Y la temperatura de ebullición de la solución es la temperatura de ebullición normal, es decir, en este caso 100 grados centígrados para el agua, más la
variación de temperatura de ebullición. Es decir, que siempre me va a dar más de 100 grados centígrados. Y a medida que le voy agregando más soluto, esta diferencia con la temperatura de ebullición normal cada vez es mayor, ¿sí? O sea, cada vez la curva se corre más acá. Generalmente se puede utilizar, por ejemplo, para determinar el punto de... o sea, determinando el punto de ebullición de una solución, se puede determinar la masa molar de un soluto determinado. Porque se puede calcular la concentración molar. Uno si tiene, por ejemplo, hay ejercicios en la guía de estos, donde uno tiene la variación de la temperatura de ebullición de la solución, la temperatura de ebullición del solvente en estado puro, ¿sí? Hace esa diferencia y me da el delta. Con el delta y la constante puedo calcular la concentración molar, y con esto puedo calcular la masa molar del soluto directamente. Acá tienen distintos componentes, distintos solventes, por ejemplo el benceno, que tiene una constante de ebullición de 2,53. Estas siempre se expresan en grados centígrados por kilogramo sobre mol. El alcanfor, 5,95, el cloroformo, 3,63, fíjense el agua, 0,52, muy bajito. Y siempre que le agrego un soluto, obviamente el líquido va a hervir a una mayor temperatura. Descenso crioscópico. Acá hay que hacer un apartado. Uno podría pensar que estos eventos se dan por separado. No, se dan en forma sincrónica. Quiere decir que si yo le agrego un soluto a un solvente y formo una solución, no solo va a aumentar el punto ebulloscópico, sino también a la vez va a descender el punto crioscópico. Es decir, se va a ampliar la escala líquida del agua. Recuerden que la escala líquida del agua a nivel del mar es de 100 grados centígrados, ¿sí? Si yo le agrego un soluto, no solo voy a aumentar el punto de ebullición, sino voy a disminuir el punto de fusión. O sea, la solución va a congelar a menor temperatura. Por ejemplo, el limonchelo, si yo lo pongo en el freezer, no se congela. Tiene tanto soluto que no se congela, ¿sí? Entonces, recuerden acá que lo que ocurre es que la solidificación se va a dar a una menor temperatura por el mismo proceso, porque el soluto ocupa un lugar en la solución y ahora poder llegar al estado sólido va a necesitar que yo reduzca aún más la temperatura. Fíjense que todos son consecuencias de poner un soluto que ocupa un lugar en la solución, ¿sí? Es toda la misma consecuencia, el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de fusión, que lo tienen acá, ¿sí? Fíjense, fundamentalmente, si yo tengo una solución, va a ser la temperatura de fusión del solvente y esta es la temperatura de fusión de la solución, que es menor a la del solvente en estado puro. Entonces, acá es al revés. Yo calculo el delta, fíjense que la concentración molar es la de la solución, es la misma. Cambia obviamente la constante, siempre es mucho más grande, y calculo la variación de la temperatura de fusión. Entonces, la temperatura de fusión de esa solución es la temperatura de fusión normal para el agua 0 grados centígrados, menos la variación de temperatura de fusión. En el otro caso la sumábamos y acá la restamos. Este es el diagrama donde se pueden ver ambos procesos, en donde tienen que en una solución se aumenta el punto ebulloscópico y se disminuye el punto crioscópico. Acá tienen algunos solventes, el agua, fíjense, 100 grados centígrados ebulle, 0 grados centígrados solidifica o funde. Ambos procesos son los que se dan dependiendo si pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido. Y acá tienen las constantes, pero yo les digo que están tabuladas. Acá tienen un video para ver después cuando les deje el power. Hacen clic o copian esto y lo pegan en el Chrome y directamente puede ver un video de cómo en disoluciones de agua y sal cómo se puede determinar el punto de ebullición de la solución. Y algo que es muy común, fíjense que ustedes en invierno y en verano no cambian el agua del radiador, el agua es la misma. Y sin embargo, la solución que tiene el agua del radiador tiene un componente que es el etilenglicol, un componente que lo que hace es que en verano, cuando hay mucho calor externo, ¿sí?, el agua no supere la temperatura, ¿sí?, crítica
para que de alguna manera se pueda fundir el motor, y en invierno para que no se congele, ¿sí? O sea que el mismo proceso ocurre para los dos lados, ¿sí? Fíjese que es un anticongelante que soporta hasta los menos 14 grados centígrados. Y lo último, presión osmótica. Muy importante concepto biológico. Ustedes vieron ósmosis seguramente en biología, que es el pasaje de agua a través de las membranas, ¿sí? ¿Se acuerdan por dónde pasa el agua a través de las membranas? ¿Por medio de qué tipo de estructuras presentes en las células? Que el agua pasa a la Proteicos. membrana. No escucho. Por canales proteicos. ¿Cómo se llaman esos canales? Aquaporina, pues. Acuaporinas, ¿sí? Que solamente dejan pasar agua, no otra cosa, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, como en el caso de la membrana plasmática, para hacer un caso biológico, ¿sí? Pues si tenemos una membrana semipermeable, ¿qué quiere decir semipermeable? Que algunas cosas van a pasar y otras no. Que deja pasar el agua, pero no deja pasar los iones. Y tengo dos soluciones, una más diluida y otra más concentrada, ¿sí? Siempre el agua se mueve, siempre que puede, y la barrera es semipermeable, o sea, le va a permitir el paso, a favor del gradiente de concentración. Es decir, se va a mover. Si la solución A está más diluida y la B mucho más concentrada, de la solución A a la solución B. Porque la solución A está más diluida en soluto, pero más concentrada en solvente. Y la solución B está más concentrada en soluto, pero más diluida en solvente. Entonces se mueve desde A hacia B, ¿sí? Hasta igualar, ¿sí? Y hacer un equilibrio entre las concentraciones de ambos lados de la membrana, ¿sí? La presión que yo tengo que aplicar para volver a nivel, ¿sí? Esa es la presión que ejerce el soluto sobre la pared. Entonces la voy a llamar presión osmótica, ¿sí? Y en las células es muy importante, ¿por qué? Si yo tengo una célula en un medio que tiene mucha agua y muy poco soluto, ¿sí? En el extracelular, ¿qué va a hacer el agua? ¿Va a tender a entrar o a salir? Piense que tengo un glóbulo rojo y lo sumerjo en una solución prácticamente casi de agua destilada, o sea, sin iones. ¿Qué va a hacer el agua? ¿Va a tender a entrar a la célula o salir de la célula? O sea, ¿cómo sería el gradiente de concentración, no? Porque adentro de la célula hay agua, pero afuera es solamente agua, no hay iones. Entonces, ¿qué hace? ¿Tiende el agua a entrar o a salir? Salir. Sí. A salir. Piensen, está más concentrada el agua afuera que adentro. Afuera hay agua nada más. No hay otra cosa. Entonces tiende a entrar. Va a entrar tanto que va a hacer que la célula estalle, es decir, que se molice. Por eso que no se puede preparar una solución parenteral con agua destilada. Hay que prepararla con solución fisiológica, que tiene la misma tonicidad o isotonicidad que el plasma, ¿sí? Por otro lado, si yo tengo una célula en un medio hipertónico, o sea, con mucha sal afuera, el agua va a tender a salir, con lo cual se va a deshidratar. Que es lo que pasa con las plantas, por ejemplo, cuando se marchitan por falta de agua, ¿sí? Acá tienen los procesos, esto es lo que expliqué recién, una membrana semipermeable, ¿sí? Y tengo una solución diluida y una mucho más concentrada. Y el movimiento del solvente es en este sentido, a favor de su gradiente. Con lo cual se van a equilibrar la presión que tengo que ejercer para volver al mismo nivel, a este se le llama presión osmótica, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Como una presión. Recuerde que la presión es, si yo tengo la ley de los gases generales, presión por volumen es igual a N, número de moles, por R por T. Si paso el volumen dividiendo número de moles sobre volumen, me da molaridad. Entonces la presión, que es una presión ahora no de gases, sino de líquidos, y es la presión osmótica, es igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y acá tienen lo que les acabo de decir recién. Si es una solución isotónica, no pasa nada, ¿sí? Si es hipotónica, mucha agua afuera, ¿sí? Mucha más que adentro, el agua tiende a entrar y se hemolizan. En cambio, hipertónica, se deshidratan. Bueno, ahí tienen algún problema para hacer después en el seminario en clase, ¿sí?
una escala de temperaturas, esto es lo que les decía recién, presión de mercurio, de milímetros de mercurio, presión, en relación a la temperatura. Por ejemplo, a 25 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 23,8 milímetros de mercurio. Fíjense que si yo llevo a una temperatura, ¿sí?, de 50 grados centígrados, más del doble, ya la presión es de casi 100 milímetros de mercurio. Acá tienen otros problemas. Y después, la clase que viene, vamos a trabajar con un programita que les voy a hacer bajar y usar en clase, y que después lo puedan usar en sus casas. Un programa de diseño personal, que funcione en Excel. Pero lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Bien, hasta acá. Traten de ir avanzando con la guía, por favor, con el seminario, ya de coligativas, que ya pueden empezar a hacerlo con todos estos datos. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el viernes que viene. Dale, profe, Chao, gracias. profe. Bien. Gracias, profe. Buen fin de Perfecto, profe, semana largo. gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, igualmente.